Saludos para todos. Yo creo que a ustedes y a mí, lo que más nos emberraca es que algunas personas tergiversen la verdad con fines exclusivamente personales. Es el caso que nos ocupa. El señor Petro escribió un libro sobre su vida, que más parece una novela de Robin Hood. En mi criterio es solamente un jabón para lavar su imagen y presentarla limpia y pura ante la audiencia. Por ello nos permitimos hacer una observación a cada una de sus afirmaciones. Sin más preámbulos empecemos, dice Petro en una parte de su libro, titulado Una vida, muchas vidas. Abro paréntesis, dice Petro, que no podían matarnos. La tortura no es un momento de abstracción intelectual. Es un momento de resistencia física y de sobrevivencia pura. Cuando empezó, los golpes fueron permanentes. Usaban unas prácticas de violencia que se suponía que no dejaban huella para eliminar cualquier evidencia, pero conmigo no lo lograron. Quedé con bastantes cicatrices, sobre todo en la cara. Y, claro, cuando los golpes eran puños, obviamente salían moratones. Había una práctica conocida como la tortura china, que consistía en dejar a la víctima durante horas de noche debajo de una gota de agua que caía permanentemente. Otra práctica era hacerlo a uno dormir debajo de los caballos, sin comida o mantas, esposado a las cercas donde tenían a los animales. Eso fue en la escuela de caballería. Los caballos no permitían siquiera la posibilidad de que uno durmiera. Los militares también me golpearon con fusiles y me pusieron en el pecho unos corrientazos de electricidad tremendamente dolorosos. Sabía que no podían matarnos. Les quedaría muy difícil explicar nuestras muertes. Íbamos a sobrevivir. Estaba convencido. Cierro paréntesis. Nuestra observación de este relato novelesco no aparece por ningún lado prueba alguna. Simplemente es su palabra. Tampoco nos relata por qué razón fue a parar detenido. ¿Acaso fue por el porte ilegal de armas? ¿O por cuál otra razón? El historiador y periodista Eduardo Mackenzie, en el portal La Linterna Azul escribe, abro comillas, las turbias relaciones de Petro con la justicia colombiana siempre han estado rodeadas por una espesa niebla. Por ejemplo, el expediente del proceso penal que culminó en la condena de Petro a 18 meses de prisión en 1985, por porte ilegal de armas, cuando militaba en el M-19, desapareció del juzgado. Durante mucho tiempo, la única prueba que quedaba de esa condena era, según El Espectador, una minuta del juzgado 106 de instrucción penal militar en el que constaba que el hoy alcalde había sido sentenciado. Cuando fue necesario que el expediente de la condena de 1985 reapareciera, el abogado de Petro lo sacó de entre sus archivos por arte de magia. La prensa solo pudo examinar en ese momento una parte del expediente. Cierro comillas. Así las cosas, no es tan claro lo referente a la condena. Porque si en verdad fue condenado, no podría estar participando en política. Cuando afirma Petro que no podrían ser asesinados o desaparecidos, eso no es claro si de verdad en ese momento las fuerzas del Estado fueron tan horripilantemente malas como las describe. No habrían tenido el mínimo recato en desaparecerlos, teniendo en cuenta que en ese momento era un don nadie, y que de ninguna manera contaba con la popularidad de años posteriores, dice Petro. Un desastre para el país. La idea de la toma del palacio era reiniciar el proceso de paz entre el M-19 y el gobierno. Era una operación para negociar, para llegar a un acuerdo. Desde la cárcel, viendo por televisión la toma, pensaba que mi estadía allí pronto acabaría y que podría regresar a Zipaquirá para continuar haciendo política. Sin embargo, al segundo día, con el palacio en llamas, entendí que el operativo había sido un desastre para el país y también para el M-19. El M-19 ingresó al palacio para que la Corte Suprema estudiase un proceso contra el presidente Belisario Betancur, en la tradición de las demandas armadas que ya había insinuado alguna vez Rafael Uribe. El M-19 nunca tuvo la intención de exterminar o atacar a los magistrados de la Corte Suprema. Nuestra observación. Esta parte es la más curiosa. Él en muchos medios y situaciones siempre ha manifestado que nunca se enteró de lo que planearon sus compañeros de terror del M-19.
Pero en este relato nos confirma que sí sabía. Y de forma descarada disculpa y justifica la toma del palacio cuando dice que era una toma no un asalto como realmente fue, y se le olvida que para llegar a acuerdo o dialogar no se requerían las armas y la forma como entraron los terroristas a sangre y fuego. Y justificándose añade que él desde la prisión veía los acontecimientos, de nuevo tratando de justificar su no intervención directa en el hecho. Esto no lo exonera porque él en ese momento pertenecía a dicho grupo terrorista, y recordemos que el actor material no disculpa a los autores intelectuales, son más responsables que los materiales. Argumento falaz el que nos presenta cuando cita a Rafael Uribe, justificando el hecho, y de nuevo cae en contradicción si él ignoraba lo que harían sus colegas de armas, entonces ¿cómo sabía las intenciones de los mismos? Dice Petro. No por nada sus amigos lo habían apodado Carro Loco. A decir verdad, hasta el día de su muerte nosotros no fuimos amigos, no construimos conjuntamente. De hecho, nos veíamos en cierta forma como rivales, si bien yo no tenía la dimensión de él. En mi opinión, hoy pienso que su cambio de parecer, para apostarle a un proceso de paz, se debió a su intuición. Pizarro siempre tuvo una personalidad intuitiva. No era un hombre de conocimientos teóricos profundos, no era analítico. Era, más bien, un hombre pasional. No por nada sus amigos lo habían apodado Carro Loco. Esa impulsividad de Pizarro cuajaba con su valentía y se expresaba muy bien en el terreno militar. En la política, se expresaba por medio de su intuición. Él sabía que si hacía la paz como comandante general del M-19, el país entero iba a girar en torno al proceso y que él iba a ser su protagonista. Nuestra observación, aquí demuestra Petro ser un ególatra narcisista, según el único capaz, inteligente, preparado, analítico. Es él. Los demás, como aquí lo demuestra, son solo intuitivos, y de forma desagradable se desmarca de ellos. Él se sitúa en la cúspide. Y los demás son solo intuitivos. ¿Qué pensará la hija de Pizarro? ¿Que lo defiende a Petro con el alma? Dice Petro. Chávez fue mi amigo. Poco tiempo después del regreso de Chávez a Venezuela, se volvió presidente elegido por el pueblo y logró convocar una asamblea constituyente. Se convirtió en un líder latinoamericano hasta su muerte. Chávez fue mi amigo y respeté su proceso, pero me sembró muchas dudas el hecho de que en la fase final tratase de imitar el modelo cubano. Tampoco me gustaba que el círculo que rodeaba a Chávez tuviera como su referente en Colombia a las FARC. No eran conscientes del enorme desprestigio del movimiento. Chávez caía en la trampa que le tendía Uribe, de meterlo en un proceso que significaba más guerra para Colombia, el intercambio humanitario, el canje de prisioneros de guerra. Nuestra observación, mentiras. Siempre fue amigo y admirador de las ideas de Chávez. Jamás ha condenado el modelo del socialismo del siglo XXI. Siempre después de su muerte compartió con sus más cercanos colaboradores y últimamente por estrategia política. De distancia, ojo. Solo por estrategia. Ahora la culpa según el de este Uribe que llevó a error a Chávez, un zorro político, de verdad esta parte solo se le cree él. A este respecto dice la conocida escritora, Victoria Arana, en el portal Confidencial Colombia. Abro comillas, en aquel paseo visita, Hugo Chávez y Gustavo Petro, estando en el puente de Boyacá, hicieron un recorrido a manera de ritual, en el cual Chávez leyó unas palabras. Y tanto él como Gustavo Petro, juraron convertirse en los gestores de una nueva Latinoamérica, y una de las pruebas de esto es una foto, que quedó para la posteridad. Dice Petro. Era la derrota total. En ese año, 1994, salí por primera vez de Colombia. Me fui llorando. Porque ese viaje, para mí, era la derrota total. Aquel viaje era la separación de mi patria. En ese momento tenía 34 años, el mundo soviético se había caído, las alternativas políticas no existían y la idea de hacer una revolución se había desvanecido. Las principales figuras del M-19 que yo había apoyado y querido tenían un discurso neoliberal. Colombia se había quedado sin alternativas. Fue un momento de profunda desazón.
Sentí, por primera vez, que nos habían derrotado, y solo fui capaz de superar aquella sensación mucho tiempo después. Salió del país simplemente para adentrarse más en el comunismo. Habiendo podido ir a otra parte del mundo. Qué coincidencia que fuera Rusia. La elegida, dice Petro. Mi rival más cercana era Gina Parodi. Descubrí, entonces, un fenómeno que me llamó poderosamente la atención y del que me sentí orgulloso. Mi rival más cercana en ese momento era Gina Parodi. Ella venía de esas candidaturas que yo llamo de club, del estrato 5 y 6. De Bogotá, de las élites. Yo no solo le gané con toda la prensa en mi contra, sino que el esquema social de la votación me dio un mensaje fundamental. Entre más pobre era el barrio, más ganaba yo, y mientras más rico el barrio, más ganaba ella. Es decir, en Bogotá ya empezaba a aparecer una selección política que buscaba intereses sociales, que no eran únicamente diversos, sino antagónicos. Nuestra observación. Aquí de nuevo. Y sin ningún pudor. Recurre a la lucha de clases. Típico en los comunistas y socialistas. Hacer diferenciación entre los ricos y los pobres, enmárcales la diferencia. Para así pescar en el río de la demagogia política. Solo hay que mirar el presente y la forma como han incitado a salir a la calle a vandalizar. Ahora si sus intenciones fueran tan loables que hizo cuando fue alcalde. Por los descamisados, el desposeído, la masa inconforme, nada. Dejó el sistema de salud colapsado, los enfermos morían haciendo colas a la madrugada en los hospitales, ¿cuántas universidades gratis construyó? ¿A cuánta gente sacó de la pobreza absoluta? A ninguna, dice Petro. Investigar a Uribe. Cuando llegué al Senado, como parte del nuevo partido de izquierda Polo Democrático, en 2006, sentí la necesidad de volver a investigar el paramilitarismo región por región. En especial, me llamaba la atención el caso de Antioquia. Tenía la sensación de que a través de esa investigación podría finalmente descubrir los nexos fundamentales que ataban al presidente Álvaro Uribe Vélez con el fenómeno paramilitar. No era una labor sencilla, y por eso nos preparamos durante meses. Toda mi UTL pasaba días y noches dedicada a esa labor. Como era tradicional en nuestra metodología, lanzábamos apartes a la opinión pública. Para generar expectativa. Pero, en este caso, era más delicado. Estábamos jugando con fuego, porque el presidente de la República sabía que nuestra labor era contra él. Nuestra observación. No llegó a investigar los crímenes atroces. Ni las violaciones de niñas y niños. Ni los secuestros. Tampoco los asesinatos cometidos por el grupo terrorista FARC. Oigan bien esto, como era tradicional en nuestra metodología. Lanzábamos apartes a la opinión pública para generar expectativa. ¿Recuerdan cuando antes de lanzar el movimiento terrorista M-19 empezó la campaña en los principales medios de comunicación? El 14 de enero de 1974. Apareció en el periódico El Tiempo. Un aviso de fondo negro y letras blanca. Esto debe tomarse literalmente que contenía un corto mensaje. Parásitos. Gusanos. Espere M-19. En los siguientes 3 días aparecieron, en lugares similares avisos con frases como, decaimiento, falta de memoria. Espere M-19. O falta de energía, inactividad. Espere M-19. Simultáneamente, esto mismo sucedía en los periódicos El Espectador y El Bogotano. El 17 de enero apareció un solo aviso en la portada de los mismos periódicos que simplemente decía, ya llega M-19. Ese mismo día, la toma del Consejo de Bogotá. Y el robo de la espada de Bolívar. Esta es la metodología de la cual el hoy candidato se ufana. Cuando dice que llegó al Congreso a perseguir a Uribe. Que es su obsesión, entabló todas las denuncias, hizo todos los escándalos. Y nunca hasta la fecha. Uribe tiene una sola condena en su hoja de vida. Y para cerrar por hoy, está la manifestación más clara del ser desagradecido. Que solo le importa él. El resto no vale nada, solo son objetos utilizables para lograr sus fines. Y qué bien le cae estas palabras.
Quien no está conmigo está contra mí. Y hay que atacarlo sistemáticamente, dice Petro. Claudia López cayó en la ortodoxia neoliberal. En esa docena de años obtuvimos resultados muchísimo mejores que los de cualquier país bajo gobiernos progresistas en América Latina. Sin embargo, en un solo año se desbarató todo. En 2020, con el gobierno de Claudia López. La alcaldesa no fue capaz de hacer del presupuesto distrital un instrumento anticíclico contra la realidad que provocó la pandemia de COVID-19. Claudia López cayó en la ortodoxia neoliberal, en la narrativa de los sectores de poder de la ciudad, y perpetuó el modelo de Peñalosa. En un momento en que lo que se necesitaba era el modelo de la Bogotá humana. Nuestra observación. En este último punto no deja de sorprender, don Petro. Cuando él fue alcalde, el modelo de Bogotá humana nunca existió. Los pobres más pobres, y una ciudad caótica en todo. En movilidad, en infraestructura, en educación, en salud. Y ahora descaradamente, como Claudia no lo secundó, en su enfermiza obsesión de poder, entonces es su enemiga. Y hay que atacarla. Así, terminamos este análisis. Solo en cada uno de ustedes está tomar la decisión de rechazar estos modelos que solo traen más miseria y necesidad a los pueblos.